Buenas tardes, amigos, amigas de toda la región del Cibao. Les habla Rafael Mena Castro y con ustedes quiero abordar algunos temas sobre la realidad social y económica. Y debo iniciar mi comentario analizando la rueda de prensa que convocó en la mañana de hoy el Poder Ejecutivo para anunciar los planes que ellos tienen con relación al combate del coronavirus. Si mi memoria no me falla, cuando el presidente Luis Abinader pronunció su discurso ante la Asamblea Nacional, habló de que en los próximos 4 meses el gobierno iba a invertir más de 66,000 millones de pesos en el área de salud pública. Y hoy precisamente, no sé si fue una equivocación de la vicepresidenta de la República, que hablaba de una inversión de 16,000 millones. Y debemos aclarar esto porque con las cifras estadísticas no se puede jugar mucho. Si el presidente de la República anunció el 16 de agosto ante la Asamblea Nacional que en los próximos 4 meses iba a invertir en el área de la salud pública 66,000 millones, no es posible que la vicepresidenta de la República en estos momentos hable de una inversión de 16,000 millones. Eso es por un lado. Por el otro lado, yo pienso que ella no dio exactamente el monto del presupuesto del Ministerio de Salud correspondiente al año 2020. Y yo quiero que ustedes lo revisen, y eso es muy fácil. Ustedes ir a uno de estos buscadores tecnológicos como son Google y ir y buscar presupuesto 2020. Y cuando ustedes buscan las asignaciones presupuestarias de cada uno de los ministerios, usted va a encontrar que el presupuesto de salud pública anda por el orden de los 91,000 millones de pesos y no de 65,000 millones, como decía ella, más los 16,000 millones. Anda por el orden de los 91,000 millones. ¿Qué sucede? Que ese presupuesto que asigna realmente el Poder Ejecutivo al Ministerio de Salud Pública es el presupuesto del año 2020. Y ese presupuesto del año 2020 tiene un monto de 91,000 millones de pesos, que no se pudo aplicar en función de que los ingresos tributarios registraron una caída estrepitosa. Pero eso no indica que en realidad usted no tenga la fuente de financiamiento para cumplir con esos 91,000 millones. Entonces yo lo que quiero es que se establezcan las realidades sobre estas cifras estadísticas. Por un lado, el presidente de la República señaló ante la Asamblea Nacional que en los próximos 4 meses iba a invertir 66,000 millones de pesos, y ahora la vicepresidenta en la rueda de prensa habló de 16,000 millones. Y habló también del presupuesto de 65,000 millones, cuando el presupuesto correspondiente al año 2020 es de 91,000 millones que le asignó el Poder Ejecutivo al Ministerio de Salud. Y en ese sentido es que nosotros queremos que las cosas se vayan aclarando y se vayan transparentando y se vayan edificando a la gente del pueblo
sobre la verdad, que no se establezcan realmente mecanismos mediáticos que puedan deformar la realidad del presupuesto del país. Ya nosotros habíamos informado que el presupuesto correspondiente al año 2020 es un presupuesto cuyo monto es de 997 mil millones de pesos. Y que ese presupuesto tiene una aplicación financiera de más de 234 mil millones. Y que ese presupuesto tiene un nivel de ingreso de 756 mil y una programación de gasto de 861 mil millones. Y que ese presupuesto, si se ejecutaba de enero a diciembre, iba a terminar con un déficit fiscal de 2.2%. Y que como consecuencia de la pandemia sanitaria o de la pandemia del coronavirus, ese presupuesto en realidad tuvo que ser modificado porque los ingresos tributarios registraron una caída a partir precisamente del mes de marzo, cuando se establecen los diferentes programas de carácter sociales que iban a mantener en confinamiento a más de 1.500.000 personas, mil familias. Pero además, ese programa establecía un auxilio para los trabajadores formales. Lo hemos venido repitiendo, de casi 1 millón de trabajadores formales que perdieron sus empleos como consecuencia de la crisis económica que generó la pandemia sanitaria. Por el otro lado, nosotros señalábamos que el gobierno el 23 de junio tuvo que someter un presupuesto complementario. Y ese presupuesto complementario es cuando usted modifica el presupuesto que usted está ejecutando. Y ese presupuesto que usted venía ejecutando de enero hasta junio registró una caída vertiginosa de los ingresos. Y si usted observa el registro de la caída de los ingresos tributarios, entonces, frente a una situación de demandas sociales, usted tiene que aumentar el gasto. Y es de ahí que el gobierno, con un déficit fiscal contemplado en el presupuesto del 2020 de 2.2%, entonces el gobierno lo que hizo fue, al someter ese presupuesto complementario, aumentar el gasto público y aumentar también el déficit fiscal. De un 2.2% pasó a 5.2%. Señalábamos también que el gobierno, para enfrentar realmente toda esta problemática de la pandemia sanitaria, recurrió a préstamos internos. Y esos préstamos internos fue una solicitud del gobierno, por ejemplo, al Banco Central, que le otorgó 12 mil millones de pesos. Al Ministerio de Hacienda, a través de una operación financiera que hicieron las administradoras de fondos de pensiones a los fines de prestarle al gobierno 40 mil millones de pesos. Y las administradoras de fondos de pensiones lo que hicieron fue comprar 4 bonos de 10 mil millones de pesos. Y esos 10 mil millones de pesos se los prestaron al gobierno. Y por el otro lado, el Instituto de Riesgos Laborales, que es aquel organismo que a través de una ley se convierte realmente de una administradora de riesgos laborales a un instituto de riesgos laborales. Anteriormente, esa administradora de riesgos laborales
dependía fundamentalmente del Instituto Dominicano de Seguro Social. Y hoy pasa, en realidad, como un organismo, como un instrumento del sistema dominicano de la seguridad social. Pasa directamente a la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales. Por la otra parte, no solamente el gobierno tiene que recurrir a un compromiso con los organismos multilaterales, porque tanto el Fondo Monetario Internacional como el Banco Mundial le otorgaron préstamos casi por 800 millones de dólares al gobierno. Y lo otro es que el gobierno que acaba de terminar no incluso recurrió a los llamados mercados de capitales para colocar bonos soberanos, porque entendía que a lo mejor no era prudente o se lo quería dejar a este gobierno. ¿Qué sucede? Que cuando entra el gobierno, el 16 de agosto, nosotros le veníamos señalando lo que iba a decir el presidente de la República. Nosotros señalamos que el presidente de la República tenía que inclinarse a someter al Congreso un presupuesto complementario. Y él mismo lo admitió. Pero también señalábamos que el gobierno iba a recurrir a los llamados empréstitos internacionales. Y que tenía que recurrir al Fondo Monetario Internacional y que tenía que recurrir al Banco Mundial. Pero además, también tenía que recurrir al Banco Interamericano de Desarrollo. Y que si el gobierno del presidente Luis Abinader quería realmente incrementar y ampliar los espacios de préstamo, era necesario hablar con el Fondo Monetario Internacional para que el fondo le sirviera de sombrilla y solicitar una renegociación de la deuda pública del gobierno. Y para solicitar esa renegociación de la deuda pública de la República Dominicana, era importante contar con la anuencia del Fondo Monetario Internacional. Y el Fondo Monetario Internacional entonces iniciaba todo un proceso de negociación. Y entonces le plantearía al gobierno una serie de condicionalidades. Dentro de esas condicionalidades, ustedes ya conocen muchas. Un préstamo stand-by, un préstamo sombra o aplicar determinadas condiciones a los fines de que el gobierno incremente los ingresos tributarios. Y yo le decía que dentro de esas condicionalidades estaba la aprobación de una reforma fiscal tributaria que le permitiera al gobierno, por un lado, incrementar los ingresos y definir la calidad del gasto público. ¿Qué se llama definir la calidad del gasto público? Es cuando usted realmente, al recibir un peso, usted tiene que saber en qué usted va a invertir ese peso. Y también reordenar todo lo que se llama las situaciones que se dan en el Departamento de Crédito Público. Ustedes saben una cosa, por ejemplo, les voy a poner un solo ejemplo. Los ayuntamientos de la República Dominicana tienen consignado en una ley, que es la ley 166-03, una transferencia de 10% de todos los ingresos tributarios no especializados. Y esos ingresos tributarios no especializados rondan por lo menos en aproximadamente 70,000 millones de pesos. Es decir, que si usted le da el 10% a los ayuntamientos, usted tiene que entregarle 70,000 millones de pesos.
Pero resulta que el gobierno, al no cumplir con otorgarle ese 10% del presupuesto a los diferentes ayuntamientos, lo que le entrega es un 2.5. Y apenas los ayuntamientos están recibiendo 17 mil millones. Y resulta que si el Departamento de Crédito Público registrara eso que deja de entregarle el gobierno a los ayuntamientos, entonces lo registraría como una deuda del gobierno, pero no lo está registrando como una deuda. Entonces, deja de entregarle una gran cantidad y esa gran cantidad no va precisamente a la deuda pública de la República Dominicana. ¿Por qué? Porque el Departamento de Crédito Público no lo contabiliza. Lo que le deja, el porcentaje que le deja de entregar el gobierno a los ayuntamientos. Entonces, eso es uno de los aspectos que nosotros quisiéramos señalárselo a ustedes, amigos y amigas televidentes, a los fines de que ustedes se identifiquen realmente con todos estos tipos de conceptos. Otro aspecto importante que nosotros debemos señalar es que una de las cosas que debemos en realidad enfocar en estos momentos es precisamente de que este gobierno ciertamente encuentra un escenario económico totalmente difícil. Una pandemia sanitaria que ha creado en realidad una crisis sanitaria. Esa pandemia sanitaria ha creado una crisis sanitaria, también ha creado una crisis económica y eso se ha reflejado en una verdadera contracción de la economía. Y esa contracción de la economía ha posibilitado que en la República Dominicana aproximadamente más de 50.000 negocios han ido a la quiebra. Pero además, más de 1 millón de empleados formales han tenido que realmente depender de un subsidio de 8.500 pesos del gobierno. Y esa dependencia de ese subsidio precisamente le ha ido creando al gobierno un aumento del gasto. Como también este gobierno ha planteado que esas ayudas se extenderán hasta diciembre del 2020. Pero yo quiero incluso ver qué va a hacer el gobierno con el presupuesto correspondiente al año 2021. Constitucionalmente, el gobierno tiene que enviar al Congreso de la República el presupuesto general del Estado correspondiente al año 2020. Tiene que enviarlo el 1 de octubre. Y entonces vamos a determinar si el gobierno va a continuar otorgándole el 4% del Producto Interno Bruto, nada más y nada menos que a educación, y que si realmente va a mantener el monto del presupuesto de salud a 91.000 millones, porque de eso se trata. Se trata de un monto de 91.000 millones. Si el gobierno quiere aumentar 1, 2 o 3 puntos porcentuales, tendría que entregarle por lo menos 50.000 millones más en este presupuesto del año 2021. Y por el otro lado, el gobierno ha asumido compromisos que en realidad no oigo que lo menciona. Ustedes recordarán que el presidente actual de la República Dominicana, doctor o licenciado Luis Abinader, asumió el compromiso de pagarle a la Policía Nacional un sueldo de $5.500, que si usted lo traduce a la tasa actual serían 30.000 pesos mensuales. Hasta ahora no oigo en las voces del gobierno
ni siquiera en las autoridades que tienen que manejar la parte fiscal del país, como tampoco oigo a los que manejan la política tributaria de la República Dominicana hablar precisamente de ese aumento. Otro aspecto muy importante, y también felicitamos al gobierno. El gobierno dice que va a recibir el martes aproximadamente 100.000 pruebas. 100.000 pruebas, de esas pruebas rápidas. Felicitamos al gobierno, pero hay que determinar si esas compras se iniciaron en la administración pasada. Porque todas estas cosas se lo debemos explicar al pueblo, que van a desarrollar toda una campaña de aplicar 7.000 pruebas diarias. Bueno, si ustedes van a aplicar 7.000 pruebas diarias, van a aumentar los contagiados. Necesariamente que van a aumentar los contagiados. Y lo que estamos realmente planteando en este momento es iniciar toda una campaña para reducir el contagio en la población dominicana. ¿Y cómo se reduce? Bueno, manteniendo en confinamiento precisamente a la familia dominicana, aumentando realmente y ampliando todas aquellas ayudas de protección social y creando las condiciones de respeto a los protocolos planteados por las autoridades sanitarias. Si ustedes van a aplicar pruebas por 7.000 pruebas diarias, tenemos que determinar que a partir de la aplicación de esa prueba de 7.000, vamos concomitantemente a aumentar la tasa de positividad. Y la tasa de positividad no es más que la prueba que usted aplica y los contagios que resulten de esa prueba. Si usted, por ejemplo, aplica una prueba de 7.000 pruebas diarias y la tasa de positividad anda por un 30%, usted tiene que los resultados de la aplicación de esa prueba van a dar como resultado que usted va a tener aproximadamente 2.000 o 3.000 contagiados. Y eso en realidad es importante porque eso nos va a llevar a plantear lo que se llama la curva del contagio, pero nos va a llevar también a buscar el pico del contagio. Y yo veo y observo que en la República Dominicana, señores, no es que tampoco se le pueda atribuir negligencia al gobierno pasado. Aquí todo el mundo tiene una gran cuota de responsabilidad en el aumento de los contagios. Lo primero es que todo el mundo, todos los países del mundo iniciaron toda una ofensiva en el momento que en los mercados internacionales no se encontraban los insumos. Porque resulta que era un virus nuevo y que no estaban en el mercado los suficientes instrumentos de sanación para este virus. Y que cuando usted va a un mercado donde existe realmente poca demanda y la demanda se dispara, entonces usted tiene que pagar más. Y el gobierno dominicano ni los gobiernos de economía emergente estaban preparados para enfrentar este coronavirus. Como no estaba incluso preparado Estados Unidos, un país que tiene el Producto Interno Bruto más elevado del mundo, un país que tiene 7, 8, 9 o 10 premios Nobel de medicina, un país que tiene en realidad
las 8 o 9 universidades más prestigiosas del mundo. Y un país que tiene los recursos necesarios y los laboratorios más grandes del mundo. Sin embargo, en Estados Unidos se puso al desnudo la debilidad de la estructura sanitaria del Coloso del Norte. Pero también usted tiene nada más y nada menos que a Gran Bretaña, a Reinos Unidos. Ahí es donde está incluso en estos momentos probándose en sus 3 fases uno de los medicamentos, una de las vacunas que va a servir realmente para contrarrestar el COVID-19. Pero ahí están también científicos importantes en el Reino Unido. Científicos importantes que están por encima de los científicos dominicanos. Pero además la cantidad de patentes que tiene en estos momentos el Reino Unido supera la de todos estos paisitos de América Latina juntos. ¿Y qué es la patente? Es lo que usted tiene que disponer para ser certificado cualquier producto médico que usted quiera colocarlo en el mercado. Pero además, ahí está España. Una de las cosas que se nos vendió a nosotros era que el sistema de salud de España era un sistema de salud sólido. Sin embargo, se puso al desnudo la capacidad de acción del sistema de salud de España. Y así sucede también, nada más y nada menos con Italia. Y así también con Alemania. Alemania en estos momentos es el país con mayor poder, con mayor capacidad de producir de Europa. Sin embargo, puso al desnudo el sistema de salud de Alemania. Y si nos vamos a América Latina, usted tiene a Chile, que ya va por los 30.000 muertos y casi 700.000 contagiados. Usted va a Brasil, que ya tuvo realmente un nivel de contagio de aproximadamente 2 millones de contagiados y muertos que sobrepasan los 100.000. Usted va a Colombia y pasa lo mismo. Va a Ecuador y pasa lo mismo. Todos esos sistemas han colapsado y debemos reconocer que en la República Dominicana no colapsó el sistema. No colapsó el sistema. Que nadie me venga a decir que colapsó el sistema. El sistema tenía unidades de cuidado intensivo disponibles para enfrentar realmente la gravedad del enfermo del COVID. Tenía la capacidad hospitalaria, pero tenía también, en realidad, dentro del marco de la posibilidad y limitaciones que tiene el país de tener varios hospitales que crearon las condiciones para que se convirtieran realmente en centros de asistencia sanitaria. Pero no solamente eso. Aquí funcionó uno de los instrumentos más importantes, vial, que sirvieron también de soporte a los enfermos del COVID-19. Y se trata del 911, pero también quisieron desacreditar al programa 911, señalando que la Cruz Roja Dominicana le rentaba las ambulancias al 911. Señores, todo el mundo sabe que existen programas a nivel mundial que le otorgan esas facilidades a la Cruz Roja Dominicana del mundo, donde le entregan determinadas ambulancias y ellos lo primero que buscan es realmente la rentabilidad de esos instrumentos que a lo mejor no lo necesitan y lo tienen que rentar.
no solamente al 911, se lo rentan a otras instituciones. Y ya eso se quiso explotar como un acto de corrupción. Lo primero es, señores, que nosotros debemos realmente permitir que este gobierno del presidente Luis Abinader aplique realmente las medidas que más le convenga en función de solucionar el problema del COVID-19. De que el gobierno, al plantear un encuentro con los diferentes sectores del país, es importante que haya realmente un acuerdo de toda la fuerza política, económica, social, y que todo el mundo asuma su compromiso desde el punto de vista de lo que más le conviene a la República Dominicana y no de lo que más le conviene de manera particular a determinadas voces que lo que trataron fue de agravar la pandemia en la República Dominicana. Yo recuerdo que oí legisladores decir que todo se trataba de una treta del gobierno que no quería que se celebraran elecciones ni municipales ni presidenciales y congresuales, cuando realmente las condiciones no existían. Y ustedes observaron que se produjo realmente un descenso en la tasa de positividad y un descenso en la tasa de letalidad. Y se produjo ese descenso porque todos estábamos cumpliendo con los protocolos que estableció el Ministerio de Salud. Pero ahí salieron voces que en realidad conspiraron contra esto. Yo oí un presidente de una asociación comercial que el próximo lunes vamos a abrir la puerta aunque nos maten. Mírenlo ahí. Ese no ha vuelto a hablar más, ¿eh? Pero es bueno recordárselo a ustedes. Porque aquí, en realidad, aquí hay muchos bocinas que se dedicaron realmente a conspirar contra toda y cada una de las políticas que se plantearon en función de disminuir los efectos del coronavirus. Por otro lado, señores, yo he oído hablar de la campaña de corrupción. Yo he venido oyendo la palabra corrupción. Yo recuerdo que en una ocasión, cuando no había mascarilla en la calle, una cotización de una mascarilla la quisieron explotar como un acto de corrupción por parte del Ministerio de Salud. Yo quiero que ahora, este es un gobierno que se está exhibiendo con niveles de transparencia mediática que debe cumplir con ellos. Si usted compra 100,000 PCR, usted tiene que explicarle el costo de cada uno de esos PCR y buscar las cotizaciones y compararla con 3 o 4 cotizaciones. Y yo pienso que si a alguien se le antoja en la oposición exigir eso al gobierno, yo creo que eso no es prudente. Creo que no es prudente porque usted está comprando 100,000 instrumentos que sirven para determinar una prueba rápida si usted tiene contagio o no tiene contagio. Y yo pienso que si a un actor de la oposición toma la decisión de cuestionar esa venta, yo pienso que en estos momentos es improcedente. Es improcedente. Porque la pandemia sanitaria se ha ampliado en el mundo
Y al ampliarse la pandemia sanitaria, todas estas pruebas rápidas tienen que aumentar de precio. Y si tienen un precio hace un mes de $4 y hoy están en 10, nadie puede incluso cuestionar eso al gobierno. Ahora, yo no quiero realmente decir que yo estoy de acuerdo con la corrupción, no. Yo estoy totalmente identificado con la corrupción, pero con la corrupción que se investigue, con la corrupción que no se convierta en un circo, con la corrupción que en realidad penalice a todos aquellos que hicieron uso mal habido de los recursos del pueblo. Yo estoy totalmente de acuerdo con esa corrupción que surge en el sector público, pero también estoy en contra de la corrupción del sector privado. Estoy totalmente de acuerdo con que se castigue la corrupción del sector privado. Y yo le pregunto a muchos legisladores que entran ahora, ¿qué ustedes piensan hacer con un indicador económico contemplado en el presupuesto general del Estado que se llama gasto tributario? ¿Qué ustedes piensan hacer? Yo quiero que un legislador en este país asuma la responsabilidad de someter un proyecto a los fines de investigar qué hacen los diferentes sectores con el gasto tributario. ¿Y qué es el gasto tributario? Se lo definíamos anteriormente. El gasto tributario es lo que le otorga al gobierno a los sectores privados en exoneraciones y en exenciones de impuestos. Y ustedes saben que el sector de generación de energía recibe muchos recursos por concepto de esas exoneraciones, a los fines de importar combustible. Y esos combustibles no lo usan ellos única y exclusivamente para alimentar su generadora o su termoeléctrica, lo usan para venderlo, al margen de lo que ellos consumen. Y eso es corrupción. Y eso debemos denunciarlo. Pero también es corrupción cuando la administradora de fondos de pensiones tienen que otorgar más de 58,000 pensiones de sobrevivencia y sin embargo, nadie se ha dado cuenta que ella, la administradora de fondos de pensiones, no han otorgado ni siquiera 7,000 pensiones de sobrevivencia. Sobrevivencia fue porque el titular de esa cuenta acumulada en los fondos de pensiones murió y eso le queda a su dependiente. Pero yo no he oído incluso hablar a ningún legislador, y espero que los legisladores que entren llamen a la Asociación de Clínica Privada para que inmediatamente se comprometa y se identifique con aplicar el primer nivel de atención primaria. Y nosotros decíamos que el primer nivel de atención primaria es un mecanismo de prevención de la salud, pero también es un mecanismo de disminuir el costo de la salud del afiliado. Y espero que en realidad los nuevos legisladores asuman con una actitud responsable esta propuesta. Y tercero, nosotros quisiéramos que en realidad
los nuevos legisladores aprovechen una de estas legislaturas a los fines de modificar la ley 112-00, que es la ley de los hidrocarburos y sus derivados. Y decíamos que es una ley que golpea fundamentalmente a los consumidores de combustible, porque cuando usted compra un galón de gasolina, ese galón de gasolina es posible que tenga un costo de 40 pesos en los muelles, cuando se le ponen los muelles, con todo seguro, con todo el seguro que pague y la tarifa que paga de arancel, todo eso en conjunto, seguro, viaje, todos los elementos que intervienen realmente en el pago del transporte de los combustibles de donde sale hasta el muelle. Es posible que ese galón de gasolina premium tenga un valor de 40 pesos puesto en el muelle. Pero ¿qué sucede? Que usted tiene el establecimiento de un impuesto fijo. Y ustedes saben de cuánto es ese impuesto fijo. De 71 pesos con 85 centavos. Pero tiene otro impuesto, que es el impuesto al valor, una especie de impuesto selectivo al consumo, que está establecido sobre la base de un 16% y que se aplica a ese 40% del costo de los combustibles. Cuando usted observa realmente la cantidad de impuestos que paga el consumidor por un galón de gasolina, se va a llegar a la conclusión que tiene un costo de 40 pesos y paga 80 y pico de impuestos. Pero ahí no es que está todo, ahí no es que está todo. ¿Cuánto cobran los detallistas por un galón de gasolina? ¿Y quién tiene que pagar eso que le pagan al detallista? Es el consumidor. Es el consumidor. ¿Ustedes saben cuánto? 22 pesos por cada galón de gasolina. ¿Cuánto cobra el distribuidor? 13 pesos por cada galón de gasolina. Y el transportista cobra 6 pesos con 55 centavos. Y todo eso lo tiene que pagar realmente el consumidor. Eso que se decía, el estribillo famoso, aquel si baja, baja, si sube, sube, no puede ni subir ni bajar. Y eso era un estribillo equivocado, porque el impuesto fijo impide realmente de que se produzca esa variación. Si se aumenta el petróleo, aumenta el precio de la gasolina o de los derivados del petróleo. Si baja, tienen que bajar necesariamente. Y ustedes observan que aunque suba, se mantienen prácticamente los impuestos y no varían bajo ningún concepto. Y eso tienen que enfrentarlo los legisladores, y no ir ahí a hablar de que usted realmente, por razones politiqueras, quiera dominar un escenario. Lo que menos le interesa en este momento al gobierno es precisamente la bulla. Y usted no puede chocar realmente con un sector liberal que lo apoyó a ustedes. Y no hay duda que ese movimiento feminista que transitó por toda la calle en la marcha verde y en todo y cada uno de los movimientos que se desarrollaron frente a la Plaza de la Bandera, usted no puede realmente venir a herir a esa gente. Usted tiene que callarse, porque como decía
un gran ministro del gobierno de Napoleón, del último gobierno de Napoleón, la lengua se usa para callar lo que no se puede decir. Y yo pienso que mi amigo Pacheco cometió un grave error al anunciar precisamente la aprobación del Código Penal, excluyendo las 3 causales. Pienso que eso es una provocación a ese sector de la clase media que asumió el compromiso de votar por el cambio. Y por el otro lado, si el presidente de la República habla de que va a nombrar un ministerio público independiente, mi amigo Paliza, usted no puede salir dando declaraciones destempladas. Usted es el ministro, el segundo hombre de la presidencia que responde a los intereses del Poder Ejecutivo. Usted es ministro administrativo de la presidencia. Usted está para manejar ejecutivamente todo el movimiento y las operaciones del gobierno. Pero eso es decir que se van a investigar diferentes estructuras en la Procuraduría General de la República. Yo incluso que conozco a Miriam Germán, yo pienso que Miriam Germán no se encontró bien esas declaraciones de José Ignacio Paliza. Por eso hay que tener mucho cuidado. Este es un gobierno que no requiere en estos momentos de bulla y sobre todo en un momento donde el presidente de la República está convocando a todas las fuerzas políticas a un gran encuentro para evaluar, analizar y tratar de enfrentar por todos los medios la pandemia sanitaria que afecta a la República Dominicana. Pienso en realidad que estas son cosas que debemos enfocarlas en función de una gran realidad, de una realidad que no permite en estos momentos edificar a ustedes, amigos y amigas televidentes de toda la región del Cibao. Pero también quiero que ustedes conozcan de este tipo de problemáticas y que son fundamentalmente importantes. Pienso que de acuerdo a que realmente llama el gobierno del presidente Luis Abinader, es muy bien atinado. Y sobre todo, si a mí me toca realmente hacer este tipo de convocatoria, yo no voy visitando realmente representantes sociales ni representantes políticos. Yo los convoco al Palacio Nacional, a todos y cada uno de esos actores de la vida económica, política y social. Y eso me recuerda en una ocasión cuando Rómulo Betancourt llegó a la presidencia después del gobierno dictatorial de Marco Pérez Jiménez, y debo decirle que resulta que Rómulo Betancourt se encontró en una situación difícil. Es como le llaman generalmente el pueblo dominicano, candela por abajo y candela por arriba. Tenía en contra a la derecha y en contra a la izquierda. Y llegó el momento en que Rómulo Betancourt se ingenió una salida tan importante que vio que para darle continuidad al Estado de Venezuela, llamó a toda la fuerza política, económica, sociales al Palacio de Miraflores. Y ahí se reunió y surgió un gran acuerdo, y ese acuerdo se llamó realmente, creó las condiciones para el famoso pacto de Punto Fijo. Punto Fijo es una ciudad pequeña en Venezuela, pero que ese pacto se firmó precisamente en Punto Fijo. Y esos pactos producen realmente beneficios para la política, tanto dominicana como todo el país. Ahí está el pacto de Varsovia,
Ahí está el famoso pacto de la Moncloa en España. Y otros pactos. Miren, en la República Dominicana se han celebrado varios acuerdos. Yo recuerdo que en el año 1974, José Francisco Peña Gómez llamó a un acuerdo de todas las fuerzas políticas que se identificaban fundamentalmente contra el gobierno de los 12 años de Joaquín Balaguer y que se identificaron en contra de la reelección balaguerista. Y ese acuerdo de Santiago, aunque fue realmente golpeado por la represión, aunque fue golpeado por la persecución, aunque fue realmente maltratado por la fuerza pública de la República Dominicana, ese acuerdo de Santiago jugó su papel y aunque no logró su objetivo en el año 1974, entonces cambió para 1978. De Acuerdo de Santiago pasa a llamarse Acuerdo de Santo Domingo. Y todo el mundo sabe que el Partido Revolucionario Dominicano ganó las elecciones de 1978, logró establecer las libertades públicas de la República Dominicana, logró desarrollar las instituciones políticas de nuestro país, logró precisamente traer los exiliados, sacar los presos políticos de la cárcel y despolitizar las Fuerzas Armadas. Ese acuerdo trajo como resultado eso. Y otros acuerdos que se han establecido en el mundo. Ahí está el acuerdo de Camp David. Ahí está el acuerdo, en realidad, que produce el acercamiento de Emiratos Árabes con Israel. Pero el acuerdo de Camp David produjo las relaciones diplomáticas y comerciales de Egipto con Israel, después de la famosa guerra de los 6 días. Y así se está buscando en estos momentos estos tipos de acuerdos. Y saludamos fundamentalmente esta acción y esta actitud del presidente Luis Abinader, de llamar a toda y cada una de las fuerzas políticas de la República Dominicana a los fines de que esa fuerza política participe en un gran acuerdo que nos permita a nosotros salir de esta azarosa pandemia sanitaria que no solamente ha creado un problema de salud, sino también un gran problema económico. Muchas gracias y que pasen buenas tardes.